En este vídeo vamos a hablar del síndrome de Cushing en perros, una enfermedad tremendísimamente común y frecuente, especialmente en perros a partir de una determinada edad. A partir de los 6-7 años es una enfermedad que se manifiesta en muchos perros y que, como vais a ver, es una enfermedad tremendamente grave, que si no la tratamos a tiempo, que si no la sabemos conducir, evidentemente nos va a llevar a la muerte de nuestra mascota. Os explicaré en qué condiciones se va a dar esta muerte. Lógicamente os explicaré también en qué consiste la enfermedad para que lo tengáis claros, los distintos tipos de Cushing, a qué perros afecta más y a qué perros afecta menos. Y os recomendaría que os quedaseis hasta el final del vídeo porque os presentaré una herramienta completamente gratuita que os va a ayudar y mucho al tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Pues el síndrome de Cushing es una enfermedad de tipo hormonal que está producida porque las glándulas suprarrenales del perro funcionan en exceso. Las glándulas suprarrenales, como su nombre indica, son las glándulas que están por encima, unas glándulas que hay encima de cada uno de los riñones. Y estas glándulas son las encargadas de producir la hormona cortisol. Con lo cual, en los perros afectados por esta enfermedad, ahora veremos los distintos tipos de Cushing en función de la causa que los provoca, pues básicamente van a manifestar los síntomas asociados a tener en sangre mucho cortisol. ¿Qué tipos de Cushing podemos distinguir en los perros? Pues básicamente clasificamos los tipos de Cushing en función de la causa que los provoca. Tenemos que la forma más común es que el animal tenga un tumor, que suele ser benigno, en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es una glándula que está en la base del cerebro, que es la que controla el funcionamiento, es un poco embrolloso, de las glándulas suprarrenales, las que os he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Con lo cual, si esa glándula pituitaria, que es la que da órdenes para que la glándula suprarrenal produzca cortisol, tiene un tumor, se nos produce cortisol en exceso. Esto suele ser aproximadamente el 85% de los casos de Cushing están relacionados con una alteración de la glándula pituitaria. Aquí, este tumor que aparece en la glándula, pues como está en un sitio muy difícil de tratar, de extirpar el tumor, y además suele ser un tumor benigno que no suele dar metástasis, pues no se suele hacer una operación para quitar el tumor, que sería el tratamiento ideal, porque es muy difícil de hacer esta operación. Con lo cual, lo que veréis en el tratamiento, que luego os explicaré, va a consistir en medicamentos que nos regulen a la baja ese nivel de cortisol. Luego tenemos el segundo tipo de síndrome de Cushing, que aquí el origen sí que está en un tumor que propiamente sí que esté radicado en la glándula suprarrenal. Este tumor puede ser maligno o benigno, esto ya habrá que examinarlo, pero bueno, por lo menos ya es un tumor mucho más accesible. Y la tercera causa de aparición de un síndrome de Cushing es básica y llanamente lo que se conoce como causa iatrogénica. Básicamente esto es debido a que al animal durante mucho tiempo se le ha estado dando corticoides. Los corticoides en exceso provocan síndrome de Cushing. Como os decía al principio, esta enfermedad se suele dar más a partir de entre los 7 y 10 años de vida del perro. Y hay algunas razas de perros donde esta enfermedad se da con mucha mayor frecuencia. Por ejemplo, los caniche, los Yorkshire Terrier, los Teckel, los Lhasa Apso o los Jack Russell son animales mucho más predispuestos a padecer un síndrome de Cushing. Cabe destacar que luego tenemos la raza de perros boxer, que esta suele tener mucho síndrome de Cushing, pero sobre todo asociado a tener un tumor en la propia glándula suprarrenal. Estos que os he comentado antes son razas de perros que tienen mucho síndrome de Cushing porque tienen el tumor benigno en la glándula pituitaria. En concreto, los perros boxer suelen tener mucho síndrome de Cushing por un tumor propio en la propia glándula suprarrenal. ¿Cuáles son los síntomas que vais a notar en un perro que tenga síndrome de Cushing? Pues los síntomas
son muy variados y hay que verlos en su conjunto, no porque tengas uno o dos síntomas de los que te voy a comentar, ya puedes decir que el perro tiene un síndrome de Cushing. Básicamente, vais a notar que el perro tiene mucha hambre, que come mucho más de lo habitual. Esto es un fenómeno que conocemos con el nombre de polifagia. Al mismo tiempo, el animal tiene muchísima sed, bebe muchísimo. Es algo también muy característico de estos animales. Llama la atención de que los perros los vemos como más gorditos, más obesos, pero al mismo tiempo detectamos una pérdida de masa muscular. Es un fenómeno también que llama mucho la atención. Es también, sobre todo en los machos, muy característico que los testículos se reduzcan de tamaño, que aparezcan más pequeñitos de lo que habitualmente tenían como tamaño. Es también muy patognomónico, muy común el observar que el abdomen del perro lo vemos como muy hinchado. Es un abdomen pendulante, que como que le cuelga mucho de las patas, como si fuese una hamaca, pues igual, está muy incrementado de tamaño y como que si se balancease por el incremento de tamaño. Llama mucho la atención, sobre todo en la piel, que esta piel aparece primero con pérdida de pelo, el pelo aparece como más lacio y la piel aparece como más fina, más sensible. Es una piel muy tendente a sufrir periódicamente, y es lo que tienen muchas veces estos animales, infecciones cutáneas. Las famosas piodermas pues son muy comunes en este tipo de animal. Y ya junto con estas infecciones secundarias, las que queráis, especialmente neumonías, es algo bastante común de ver en estos perros con síndrome de Cushing. Además de todo lo anterior, como los niveles de cortisol son elevados, estos perros tienen mucha tendencia a desarrollar una diabetes, a tener problemas de corazón. En definitiva, un perro que, como podéis ver, se le complica muchísimo la vida, es decir, que es un pobre animal que lo va a pasar francamente mal. Y en cuanto al tratamiento, os tengo que decir que si la causa del síndrome de Cushing es un tumor en la glándula pituitaria, pues lógicamente no podemos acceder a ella. Aquí funciona muy bien un tratamiento farmacológico que es el trilostano, que hay diferentes marcas comerciales, que se aplica, y básicamente este producto lo que hace es inhibir la acción del exceso de cortisol, con lo cual pues empezáis a ver que el animal tiene pues un aspecto, se recuperan muy bien la mayoría, muy óptimo. Si no lo tratamos, lógicamente, pues si la causa, por ejemplo, del síndrome de Cushing es un tumor en la glándula suprarrenal, pues evidentemente ese tumor puede ser maligno y el animal morirse. Y además, si no tratamos la enfermedad con el trilostano, pues lógicamente también, con todo lo que os he contado de la sintomatología, el animal, pues si tienes diabetes, si tienes problemas cardíacos, etcétera, etcétera, pues la esperanza de vida se acorta y muchísimo. Nosotros hemos desarrollado, y os lo presento por aquí aparecerá un enlace, un segundo canal que llamamos ¿Qué comen los animales? Y en ese canal pues hablamos de la alimentación en general, pero sobre todo el leitmotiv por el cual hemos creado ese canal es hacer recetas de alimentación para animales que tienen este tipo de enfermedades. Puede ser esta, puede ser la leishmaniosis, pueden ser las alergias, pueden ser lo que queráis. Porque hay dietas, y cualquier veterinario os dirá o os venderá un saco de pienso específico para perros con síndrome de Cushing, pero, oye, valen tantísimo dinero que hemos pensado en que puede ser más interesante para vosotros aprenderle a cocinar al perro si tiene esta enfermedad, porque sinceramente os vais a ahorrar mucho dinero. Y esta alimentación debe seguir unas pautas muy concretas. Hay que ser especialmente cuidadoso. Si lo podéis permitir y queréis gastar el pienso, pues oye, perfecto. Si no, pues lógicamente creo que puede ser interesante para vosotros, como os digo, por aquí pondrán el enlace, que os apuntéis al canal, porque iremos sacando periódicamente recetas de cómo cocinar a un perro con ese tipo de problemática. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.